¿Apoyarte en la opinión de los expertos es falaz? Hablemos de una de las falacias más malentendidas en la argumentación, la falacia de autoridad. Y es que, primeramente, la falacia de autoridad es en realidad la falacia de falsa autoridad. Y se incurre en esta falacia cuando se acude a una autoridad que no es legítima en el tema en cuestión. Imaginemos un físico que es premio Nobel y nos dice que la depresión no existe. Alguien escucha este argumento y lo usa. La depresión no existe, un premio Nobel lo dijo. Sin embargo, aunque el premio Nobel pueda ser muy bueno en su campo, no es experto en psicología. Es decir, no es una autoridad legítima en este tema. Por lo tanto, si nos apoyamos en un físico para hablar de un tema de psicología, estamos cayendo en la falacia de la falsa autoridad. Y viceversa, si nos apoyamos en un psicólogo para hablar de un tema de física, también estamos incurriendo en esta falacia. Esto implica que apoyarnos en psicólogos en temas de psicología per se no es una falacia. No obstante, y atención a esto, aunque no estemos cayendo en una falacia, esto no hace nuestra argumentación verdadera. Pues sin duda, los expertos se pueden equivocar y también tener sesgos, por lo que sería pertinente para reducir el sesgo pedir una segunda o incluso una tercera opinión, como sucede tan a menudo en la medicina. Cabe añadir que si la comunidad de expertos tiene un acuerdo sobre un tema, esto hace que sea una evidencia mucho más confiable que si solamente un experto lo dice. Pero ojo, esto tampoco es una garantía completamente. De hecho, si revisamos la pirámide de la evidencia, veremos que hasta el final está la opinión de los expertos, ya que hay más riesgo de sesgo, por lo que se puede considerar una evidencia débil, pero no una falacia, siendo las revisiones sistemáticas y los metaanálisis la evidencia más fuerte. Por su parte, las investigaciones empíricas y los estudios de caso serán más confiables que la opinión de expertos, pero menos confiables que los metaanálisis. Pero entonces, ¿para qué incluir a los expertos en la pirámide de la evidencia si son los que más riesgo de sesgo tienen? ¿No sería suficiente las investigaciones y los artículos que se derivan de estas? Y aquí el tema es que muchas de las investigaciones científicas tienen muchos tecnicismos que no son de fácil acceso para las personas no especializadas. Es decir, para leer y hacer una adecuada interpretación de las investigaciones científicas requerimos conocimientos especializados. Piénsenlo de esta forma, imagínense que tienen un libro en inglés o en francés. Si no conocen este idioma, va a ser mucho más difícil entenderlo, incluso si lo traducen en internet. O si alguna vez se han hecho algún estudio o algún análisis médico, sabrán que cuando les llegan los resultados requieren de la interpretación del experto, ya que mucha de la información que ahí viene no la vamos a entender. Pues esto mismo pasa con los artículos científicos. Si no tenemos un fondo de conocimientos adecuado, va a ser mucho más difícil hacer una adecuada interpretación de los datos que estemos leyendo, lo que paradójicamente implicará recurrir a los expertos que fundamentan su opinión justamente en las investigaciones que se han publicado. Sin olvidar que, como ya dijimos, estos expertos se pueden equivocar, más aún si basan su punto de vista en evidencia débil o evidencia muy antigua. Pero no por eso acudir a ellos es en sí una falacia, más aún si son autoridades legítimas en ese campo. Y es que cuando un experto en un campo se considera una autoridad legítima, podemos considerarla una autoridad epistemológica. Y se le considera de esta forma cuando un experto tiene la aceptación y el reconocimiento generalizado de colegas y de instituciones afines. Es decir, cuando se valora su experiencia y sus habilidades en un campo en específico. Por ejemplo, la gran mayoría de los psicólogos tienen conocimientos generales acerca de la depresión. Pero un psicólogo que tenga varios artículos publicados y que haya participado en distintas investigaciones sobre ese tema tendrá más experiencia y por ende tendrá mayor legitimidad con sus colegas. Pero la experiencia no es el único criterio, así que hablemos de los 4 aspectos fundamentales que debe de tener toda autoridad epistemológica. Número 1. Experiencia y conocimientos. Como ya dijimos, una autoridad epistemológica tiene una amplia experiencia en su campo de especialización. No solamente tiene conocimientos generales, que son lo que regularmente se enseña a nivel licenciatura, sino que ha dedicado bastante tiempo para comprender de manera más profunda y menos superficial un tema en particular. Por eso, por lo general, las autoridades epistemológicas suelen tener un grado de maestría o incluso de doctorado. Número 2. Reconocimiento por la comunidad de investigadores. Una autoridad epistemológica tiene el reconocimiento de otros expertos o incluso especialistas de este mismo campo, que llegan a tener el mismo o incluso mayor experiencia
que esta persona. Además, su reputación se basa en su contribución y logros en su área de estudio. Y esto puede verse con la cantidad de artículos que ha publicado o en las investigaciones que ha participado. Número 3. Metodología rigurosa. La autoridad epistemológica sigue una metódica rigurosa y sistemática en sus investigaciones, por lo que utiliza métodos confiables y validados por sus pares para que sus conclusiones sean las más certeras, siendo una de las partes más importantes la transparencia metodológica, es decir, que otros expertos sean capaces de ver cómo se realizó esa investigación para que sea replicada o incluso cuestionada. Número 4, y para mí la más importante, actualización constante. Una autoridad epistemológica debe mantenerse al día con los avances y desarrollos en su propio campo, pues debe de estar comprometida con mayor adquisición de conocimientos y la expansión de estos. Por lo tanto, debe de evitar el academicismo, es decir, seguir las tradiciones existentes sin ningún cuestionamiento. Debe de buscar renovar, cuestionar y comparar los programas de investigación existentes en su propia área. Y esta es la característica más importante porque le permite cuestionar y autocuestionarse su propia tradición de investigación y la de otros colegas. En conclusión, una autoridad epistemológica confiable debe tener experiencia, reconocimiento, rigurosidad y actualización. Por cierto, si les interesa saber cómo funcionan las tradiciones de investigación y los programas de investigación, les recomiendo la obra de los filósofos de la ciencia Imre Lakatos y Larry Laudan.